22 de febrero de 2026. México despierta en el caos total. Autopistas bloqueadas por vehículos en llamas, supermercados incendiados, aeropuertos en pánico y vuelos cancelados. A primera vista parece el inicio de una guerra civil, pero esta oleada de violencia simultánea es la reacción desesperada a una sola, única noticia. Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho, el líder del potentísimo y sanguinario cártel de Jalisco Nueva Generación, ha sido asesinado. Después de años de cacería humana, el escurridizo señor de la droga ha encontrado su fin. Para comprender la enormidad de lo que ha sucedido en febrero de 2026, debemos dar un paso atrás y entender quién era el hombre que ha aterrorizado a una nación entera. Nacido en 1966 en Michoacán, a El Mencho no le gustaba la vida pública y los reflectores, como a otros narcotraficantes. Él era un fantasma, un hombre que guiaba su imperio desde la sombra. En los años 80, a la edad de solo 19 años, fue arrestado en San Francisco por tráfico de heroína. Después de haber sido condenado y sucesivamente expulsado de los Estados Unidos, aquí trabajó, incluso como policía local, antes de pasar definitivamente al otro lado de la barricada. Su verdadero ascenso, sin embargo, inicia alrededor de 2009, cuando funda el cártel de Jalisco Nueva Generación. Bajo su guía, se ha convertido en pocos años en la organización criminal de más rápido crecimiento en el mundo. Además de inundar los Estados Unidos de fentanilo y metanfetaminas, el cártel de El Mencho se ha distinguido por una característica inquietante: su potencia paramilitar, drones explosivos, lanzacohetes, vehículos blindados artesanales y una ferocidad inaudita que no ha perdonado ni a rivales, ni a civiles, ni a altos cargos del Estado. Pero, ¿cómo se captura a un criminal que tiene a disposición un ejército privado y que nunca duerme dos veces en la misma cama? La respuesta ha llegado por un error fatal, aprovechado por la inteligencia mexicana en estrecha colaboración con los Estados Unidos. Y, como a menudo sucede en la historia de los grandes jefes criminales, el punto débil ha sido su círculo íntimo. Los agentes secretos, monitoreando los movimientos de una de las parejas sentimentales de Oseguera, descubren un encuentro programado en un rancho aislado entre las montañas de Tapalpa. Es la ocasión que esperaban desde hacía años. En las horas que preceden al amanecer del domingo 22 de febrero de 2026, salta la trampa. Fuerzas especiales e infantería, apoyadas por helicópteros, rodean el área. Pero el recibimiento es brutal. La guardia personal de El Mencho abre fuego con lanzagranadas y armas pesadas para cubrir la fuga del jefe, que se lanza desesperadamente en el espeso bosque circundante. En el feroz tiroteo, 7 sicarios pierden la vida. El Mencho es rastreado entre los árboles, herido gravemente por los proyectiles junto a 2 de sus guardaespaldas. Es capturado vivo. Las autoridades militares organizan un traslado aéreo de urgencia hacia un hospital de la Ciudad de México, esperando salvarlo para procesarlo. Pero es demasiado tarde. Nemesio Oseguera Cervantes muere en vuelo. A los 59 años, el reino de terror de El Mencho se cierra, pero un ascenso tan rápido, letal y despiadado no podía pasar inobservado más allá de la frontera. Para los Estados Unidos, el cártel de Jalisco no era solo una organización criminal, sino una verdadera y propia amenaza a la seguridad nacional. La agencia antidrogas americana consideraba a El Mencho el responsable número 1 de la epidemia de fentanilo, la droga sintética que estaba literalmente devastando las calles y las ciudades de los Estados Unidos. Por este motivo, sobre su cabeza ha sido puesta una de las recompensas más altas jamás ofrecidas en la historia del crimen: $15 millones. Detrás de escena, la presión política de Washington sobre el gobierno mexicano se había vuelto insostenible. La inteligencia americana ha comenzado a tejer una red invisible, interceptando comunicaciones encriptadas y empleando drones de vigilancia a gran altitud. Sin este masivo soporte tecnológico y sin los continuos soplos de los Estados Unidos, descubrir al fantasma habría sido casi imposible. El objetivo final de los americanos era claro: capturarlo vivo y extraditarlo para sepultarlo en una cárcel de máxima seguridad de Colorado, exactamente como se había hecho con el Chapo. Tan pronto como se difunde la noticia de su muerte, el CJNG desata literalmente el infierno. El protocolo del cártel es claro: crear el caos más total para aterrorizar al gobierno y paralizar los movimientos del ejército. En pocas horas, se registran más de 85 narcobloqueos en 20 estados diferentes. Ciudades fundamentales como Guadalajara son completamente paralizadas. Son asaltadas las prisiones, entre ellas una violenta evasión en Puerto Vallarta. Farmacias y supermercados son entregados a las llamas.
El gobierno se encuentra obligado a desplegar una fuerza colosal, más de 10.000 tropas en pocos días, para sofocar las revueltas, en una verdadera y propia prueba de fuerza militar que cuesta la vida a decenas de agentes de la Guardia Nacional. El asesinato de El Mencho es sin duda un golpe monumental, pero la sangrienta historia del narcotráfico mexicano enseña una dura lección. Cuando se corta la cabeza a la serpiente, a menudo nacen otras. Lo hemos visto ya en el 2016, con la captura definitiva precisamente de Joaquín El Chapo Guzmán. En la época, fue el vacío de poder dejado por el arresto del Chapo el que permitió a El Mencho y a su recién nacido cártel de Jalisco expandirse como una mancha de aceite, robando territorios a un cártel de Sinaloa que aparecía debilitado y fragmentado. Hoy, 10 años después, la historia corre el riesgo de repetirse al contrario. La ausencia de una figura autoritaria como El Mencho desencadenará casi ciertamente una despiadada guerra de sucesión interna. Pero ahora que el fantasma ha caído, ¿quién tomará su lugar a la cabeza del cártel de Jalisco Nueva Generación? Los sucesores naturales de sangre, como su hijo Rubén, conocido como El Menchito, han sido ya neutralizados desde hace tiempo y extraditados a las cárceles de máxima seguridad de los Estados Unidos. Esto deja el campo abierto a sus lugartenientes más despiadados. Hugo Gonzalo Mendoza Gaitán, alias El Sapo, un sicario brutal conocido por haber orquestado las peores masacres del cártel. Por la otra está el hijastro de El Mencho, Juan Carlos Valencia González, apodado El 03. Que comanda los temidísimos grupos de asalto de élite de la organización. Sin la figura autoritaria y centralizadora de Oseguera para mantener el equilibrio, los expertos de seguridad están seguros de que el cártel se fracturará. La verdadera carnicería que espera a México en las próximas semanas no será solo contra las fuerzas del Estado, sino una feroz, despiadada guerra interna entre estos jefes para conquistar la corona y los miles de millones de Jalisco. La caída de El Mencho es un símbolo fuerte, pero el imperio construido por él, hecho de armas de guerra y miles de millones de dólares fruto del contrabando, no desaparecerá de la noche a la mañana. Estamos frente a un momento de inflexión para la historia de México y de la lucha global al narcotráfico. Pero según ustedes, ¿la muerte de El Mencho marcará verdaderamente el fin del cártel de Jalisco o dará solo inicio a un capítulo todavía más oscuro y violento?